Fernando, buenas tardes a todos. Qué gusto volver a estar en sesión con todos, porque además hoy tenemos un ponente magnífico y un tema, además, no solamente de tremendísima actualidad, sino además de mucha importancia para el futuro, porque nos estamos jugando mucho con el tema medioambiental. Sabéis que en Westfield le damos mucha importancia al medio ambiente. De hecho, con nuestro lema People, Planet, Profit, pensamos que cuidando de las personas, y eso significa todo lo que tenemos alrededor, la sociedad, nuestros empleados, los accionistas, todos los que rodean nuestras organizaciones, cuidando del medio ambiente, Planet, conseguiremos tener organizaciones muy rentables y sostenibles a lo largo del tiempo. Y nada más pegado a ese contexto que lo que el ponente de hoy, José Ramón Ferrandis, va a compartir con nosotros. Su sabiduría es muy amplia, hay mucha cosa que él nos va a poder compartir en muchos ámbitos, pero hoy en concreto su temática, yo creo que y el título lo dice, pero lo vais a ver, es muy aplicable a nuestro día a día. Como licenciado en Ciencias Políticas, tenemos una persona aquí que entiende mucho los contextos globales y cómo se mueven las dinámicas en los países. Y además ha estado destinado en distintos puestos en embajadas en varios países del mundo. De manera que él, eh, digamos que es capaz de compaginar y de englobar tanto el conocimiento académico como el de la práctica en muchos países. Y yo creo que esto es esencial para, como científico que es, e investigador y como persona que desde un punto de vista ejecutivo ha estado llevando políticas y acompañándolas en distintas embajadas, ha sido testigo de mucho de lo que está pasando, además de investigarlo. De manera que, José Ramón, es un honor tenerte con nosotros y, Gracias, Rafa. y es un placer también. Aquí nos tienes, a toda la comunidad Westfield, encantados de poder escucharte. Muy bien, muchísimas gracias. Pues procedo porque ya son las 7:05 y el tiempo, como decían los latinos, tempus fugit, pronunciado en latín, claro, para que se vea la edad que tengo, porque cuando yo era pequeño nos enseñaban latín. Bueno, veis el título, Políticas medioambientales, la gran estafa del siglo XXI para destruir Occidente. Creo que es bastante inequívoca esta afirmación y a lo largo de la presentación voy a intentar mostrar, más que demostrar, porque tampoco se trata de algo estrictamente científico, qué es lo que está ocurriendo realmente con el tema del calentamiento global, la descarbonización, el net zero y las consecuencias que va a tener todo esto. Y sin más preámbulos, paso. Hablamos del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Pues obviamente el clima cambia. Cambia por periodos de entre 30 y 50 años, ¿no? No cambia estacionalmente dentro de cada año, eso no se llama cambio climático, eso se llama tiempo atmosférico. Siempre ha sido así. De hecho, los científicos nunca tomaron en consideración esto del cambio climático. Quizá deba recordaros que hace unos 15 años aproximadamente, la hipótesis canónica, es decir, Naciones Unidas a través del IPCC, cambió el concepto calentamiento global por cambio climático, porque antes se decía calentamiento global. Yo, como tengo muchos años, me acuerdo perfectamente. Vosotros quizá no sois conscientes de esa condición. ¿Por qué lo hicieron? Lo vamos a ver. Porque el clima no se estaba calentando, la atmósfera, la temperatura de la atmósfera no subía y dijeron, esto no puede ser, vamos a cambiar el concepto. Pero vamos, que quede claro que el cambio climático es algo natural. Y para que veamos la evolución en el último periodo amplio en el que puede haber más o menos datos directos o indirectos vía proxy, bueno, pues en el óptimo climático medieval, eso que pone ahí OCM, tuvo lugar en la Baja Edad Media, entre los siglos 8 y 14. Fijaros, el nombre de Groenlandia es característico. Groenlandia es tierra verde. Y todos somos conscientes de que Groenlandia es más bien gris y blanca. Eso quiere decir que en la época había árboles, había hierba, había vacas, había pobladores. Escandinavia se cultivaba, ahora no. Y la población de Europa siempre viene, hay una correlación entre temperatura alta y salud general social, de manera que la población se multiplicó por tres en prácticamente 250 años. Pero vino la edad de hielo entre los siglos XIV y XIX, cayeron brutalmente las temperaturas hasta 1850, que volvieron a subir,
desaparecieron los viñedos en la Gran Bretaña, se congelaron los ríos de Centro Europa, avanzaron los glaciares, todo esto como consecuencia de un enfriamiento natural. En aquella época no había vehículos automóviles, no se utilizaba la quema de hidrocarburos para producir energía, etcétera. Quiero decir que era natural, el ser humano no intervenía. Centrémonos en el último largo periodo, 100 años, el siglo XX. La temperatura en grados centígrados y en medición de superficie ha subido 0,6 grados centígrados. Nada alarmante, ciertamente. ¿Por qué es más cálida? Pues no lo sabemos. Pero oscila, es decir, no es que suba de manera continua, no es lineal, no. Es un patrón que no sigue impulsos antrópicos. Ese término es antrópico o antropogénico, significa generado por el ser humano. Pero podemos comprobar que hubo picos de sierra, subió entre el 14 y el 44, bajó entre el 44 y el 78, volvió a subir hasta el 98. ¿Y qué pasó en el 98? Que se estabilizó. Se estabilizó hasta el año 2015, no subió en absoluto, es más, descendió unas centésimas. Y claro, los científicos del mainstream decían, no podemos explicarnos esto, vamos a llamarlo la pausa. Y lo llamaron la pausa. Y no se ha explicado, tanto entre el 98 y el 15 como entre el 17 y el 23. ¿Por qué subió la temperatura en el 16? Por el niño. ¿Qué es el niño? El niño es el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico Oriental a la altura de Perú y hacia Occidente, es decir, como hacia Hawái, ¿no? Bueno, periódicamente hay fenómenos de calentamiento, llamados el niño, y de enfriamiento, llamados la niña. Y eso ocurre desde tiempo inmemorial y sigue ocurriendo, como vais a ver ahora. Pero en el año 2023, eso lo recordaréis, hubo una explosión, hubo una erupción de un volcán submarino que se llamaba Hunga Tonga. Lanzó a la atmósfera hasta la estratosfera 15 terabytes, 15, perdón, 15 ¿cómo es esto? 15.000 millones de litros de agua. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que inmediatamente provocó la elevación de las temperaturas como no se había conocido en cuanto a la rapidez en el periodo en el que ha habido mediciones. Y a partir del 23 las temperaturas vuelven a caer. Todo eso se ve mucho mejor en los gráficos, que es lo que he hecho. Fijaros en este gráfico. La temperatura oscilando va subiendo y bajando desde el año 79, que es la primera medición del satélite de la Universidad de Alabama en Huntsville. Eso de UAH significa justamente lo que acabo de deciros. Y de repente a la derecha veréis un pico tremendo. Ese pico es la elevación de temperaturas como consecuencia de que un gas de efecto invernadero extremadamente poderoso ha sido lanzado a la atmósfera. ¿Sabéis lo que es el efecto invernadero? El invernadero es una casita de cristal, entran los rayos solares, calientan el aire, pero ese calor del aire no puede salir porque es parado o detenido por el cristal. Bueno, pues si la Tierra fuera análogamente un invernadero, efectivamente hay gases que permiten que se eleve la temperatura. Y uno de ellos, aunque nunca se menciona, es el vapor de agua. Ese vapor de agua que el Jungatonga lanzó a la atmósfera. Subió la temperatura vertiginosamente y ha bajado después vertiginosamente, como veis en el mapa. Esta es la temperatura de marzo, no ha habido posterior, es decir, esto es lo último que he encontrado en los datos que usualmente tengo en consideración. El engaño de que el ser humano con sus emisiones de CO2 es el que calienta la atmósfera se basa precisamente en ese efecto invernadero, en esa energía solar de onda corta que llega a la Tierra y que como consecuencia de la existencia de ese CO2, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, elevaría las temperaturas y generaría algún problema que a largo plazo elevaría el nivel, las aguas del mar y provocaría daños enormes. Esa es la teoría canónica. Es lógico, el efecto invernadero calienta la Tierra. Supongo que tenéis los datos, pero si no fuera por los gases de efecto invernadero, si no fuera por la atmósfera, la Tierra tendría una temperatura de 17 grados bajo cero y la vida sería imposible. Gracias a los gases de efecto invernadero, la Tierra tiene una temperatura perfectamente aceptable. Ahora estamos aproximadamente en 14,7 grados centígrados de media la temperatura de la atmósfera terrestre. En un momento dado, en el año 1998, creo recordar, tres científicos americanos lanzaron a través de la revista Nature la existencia del llamado palo de hockey de hielo, es decir, hockey americano. Durante muchos años, decían, la temperatura había permanecido uniforme, es decir, prácticamente estable,
pero de repente a partir de 1850 había subido vertiginosamente. ¿Por qué? Como consecuencia de la revolución industrial, es decir, de la quema de los combustibles, de los hidrocarburos. Ya sabéis que los hidrocarburos pueden estar en forma sólida, líquida y gaseosa, es decir, carbón, petróleo, gas. Bueno, pues al quemar eso se emite CO2 a la atmósfera y ese CO2 calienta la atmósfera. Desde 1850. Seguramente no os acordáis, pero antes, en un pantallazo anterior, os he dicho que en 1850 empezaban a subir las temperaturas. Por eso, astutamente, Mann, Bradley y Hughes cogen ese dato y dicen, ¿ves? Desde que el hombre quema, se le llaman combustibles fósiles, pero no es correcto, son hidrocarburos, la temperatura está subiendo. Luego, la culpa es del ser humano, porque queda claro que hay una correlación y una causación. ¿Sabéis la diferencia entre correlación y causación? Una correlación entre dos variables es cuando ambas van paralelas, hacia arriba, hacia abajo o oscilando. Y una causación es cuando la emisión de un gas provoca la subida de las temperaturas. Van paralelas, pero porque una provoca la otra. Bueno, pues la hipótesis canónica de las Naciones Unidas y del IPCC es cómo hay emisión de CO2 por parte del ser humano, suben las temperaturas. Ergo, el ser humano es culpable y hay que reducir las emisiones de CO2. Ahora vamos a ver este pequeño detalle. Este es el palo de hockey, ¿vale? Para que lo veáis. Tiene una forma, como veis, van equilibradas o descendiendo ligeramente las temperaturas. Todo esto lo supieron a través del análisis de los anillos de los árboles. Eso se llama, esa parte de la ciencia que se llama dendroclimatología, es decir, lectura de los anillos de los árboles y en función de su grosor van estableciendo cuál es la temperatura que ha habido a lo largo del tiempo, porque los anillos de los árboles sabéis que hay un anillo por año. Entonces hay unos árboles en las montañas rocosas que ellos estudiaron, árboles que viven 4.500 años y cogieron el último periodo de 1.000 años y establecieron esto. La Tierra se calienta por acción del ser humano. A ver, no solamente hay CO2 como gas de efecto invernadero, de hecho no es el gas más importante. El gas más importante como efecto invernadero y como gas componente del conjunto de los gases que calienta la atmósfera es el vapor de agua. El vapor de agua es más del 97% del total. Pero el CO2 viene después, aunque no es el que más calienta, sus moléculas no son las que más calientan la temperatura, que, que son las del metano, bueno, del óxido nitroso, pero el óxido nitroso está muy atrás, no quiero daros la vara porque solo tenemos 3/4 de hora, realmente la proporción de CO2 es muy baja, son 430 partes por millón. Claro, decir que un gas que está solo en el 0,0430% de la atmósfera es el responsable de la subida y además es el gas emitido por el ser humano, es muy aventurado. Y no es cierto. ¿Y cómo sabemos que no es cierto? Fijaros, este es un cuadro que en el año 2001 el IPCC, que luego os contaré, es decir, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, estableció como origen del CO2 que había en la atmósfera. Es decir, en el año 2001 la hipótesis teórica oficial era que el 97,1% del CO2 que había en la atmósfera era natural y solo el 2,9% era humano. ¿Cómo entonces ese 2,9 es el que va a calentar la atmósfera y no el 97,1? Claro, si intentáis buscar este cuadro, no lo encontraréis. Ha desaparecido. Lo que pasa es que afortunadamente hice una captura y aquí lo tengo y lo saqué en mi libro y es un cuadro incontestable. Pero además, no puedo detallaros, pero sí quiero deciros que haya una saturación muy grande de CO2 en la atmósfera. La temperatura de la atmósfera es la curva que empieza en gris y acaba en verde. Fijaros que es una curva que va alcanzando, se va poniendo paralela, es una curva logarítmica y habla de la disminución del calentamiento de la atmósfera cuando sube el porcentaje de CO2. De tal manera que cuando el CO2 en la atmósfera sea el doble del que había hace 4 o 5 años, cuando eran 420 partes por millón, cuando llegue a 840 partes por millón, que es donde está la flechita roja de dos picos o de dos pinchos que veis a la derecha, la temperatura de la Tierra solo se podrá haber calentado por el CO2
0,35 grados centígrados. Nada de 1 grado, 2 grados, 5 grados. Eso es físicamente imposible. Tampoco veréis este cuadro normalmente. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, esto es como los economistas llamamos la ley de rendimientos decrecientes. Es decir, sucesivas adiciones de un elemento no provocan incrementos o consecuencias idénticas, sino cada vez menores. Bueno, pues en términos físicos se llama saturación. Pero es que además no hay, no ya causación, que evidentemente no, sino no hay correlación entre CO2 y temperatura, porque el 40% del calentamiento que hemos visto del siglo XX se ha producido antes de 1940, mientras el 80% de la emisión de gases de efecto invernadero por el ser humano ha sido posterior a 1940, con lo cual ya no cuadra. Pero es que además vais a ver una serie de cuadros donde efectivamente no aparece la correlación. Si no aparece la correlación, no puede haber causación. Eso es definitivo. Entonces, ¿a qué se deben las variaciones de temperatura global? Bueno, es la actividad solar, básicamente con los ciclos de Milankovitch. Esto requeriría otra horita o otros 3 cuartos de hora para explicároslo, que inciden sobre las temperaturas marinas superficiales, el niño y la niña, pero no con el CO2. Bien, vamos a ver aquí un cuadro, es de los Estados Unidos, es la variación de temperatura desde 1895 hasta 2011 en que dejó de realizarse. Yo hice la captura correspondiente. Hay dos líneas de color. Una roja en el centro, que es las variaciones de temperatura, y otra de puntos negros, que es el incremento de la concentración del CO2 en la atmósfera. Es muy evidente, sin necesidad de hacer regresiones lineales de los datos a través de la estadística, que no hay ninguna correlación en las temperaturas norteamericanas como consecuencia de la subida del CO2. Por un lado sube el CO2 y por otro lado las temperaturas se mantienen más o menos las mismas con ligerísimas variaciones al alza. Pero si queréis tomar en consideración no desde 1895, sino 600 millones de años, esto se ha hecho a través de la medición de muestras de hielo de la Antártida en la estación Vostok. En fin, es complicado de decir. Lo tengo explicado mucho en mi blog y en un libro que he escrito. Veis que la temperatura es la línea azul que tiene subidas y bajadas y el CO2 es la línea negra. No hay ninguna correlación a lo largo de los últimos 600 millones de años. ¿Por qué no hablan nunca del vapor de agua? Pues porque no interesa. El ser humano no emite vapor de agua. El vapor de agua, el agua está en la atmósfera y está dada y cambia efectivamente de gas a líquido, a sólido, a líquido, a gas. ¿Cuál es el gas? El vapor de agua. ¿Cuál es el líquido? El agua. ¿Cuál es el sólido? El hielo. Pero la cantidad es la misma. En cambio, es el 95% de los gases de efecto invernadero, es decir, es casi la totalidad. Y además, por unidad molecular, calienta mucho más la atmósfera que el CO2. Es decir, que como no funciona, ni lo puedes tasar o grabar, poner impuestos, ni lo puedes modificar, no puedes hacerlo. Es un dato, no interesa para la modificación del comportamiento de la generación de energía de las sociedades occidentales. Por lo tanto, lo desconsideran. Y ahora os pongo un dato que yo entiendo, un sumatorio de datos o una multiplicación. A ver, si el CO2 es el 3,7% de todos los gases de efecto invernadero, pero el CO2 emitido por el hombre es el 2,9% de todo el CO2, para que sepamos cuál es el porcentaje de CO2 que emite el ser humano dentro de todos los gases de efecto invernadero, hay que multiplicar las dos variables. Es decir, el CO2 emitido por el ser humano es el 0,1% de todos los gases de efecto invernadero. Como comprenderéis, es absolutamente inverosímil que eso provoque cambios climáticos. Ha habido otras épocas con más CO2. Fijaros, hace 40 millones de años el CO2 alcanzaba 1.800 partes por millón aproximadamente. Eso se ha repetido a lo largo del tiempo y luego ha decaído considerablemente y ved que estamos ahora en el extremo derecho en uno de los momentos históricos donde menos CO2 ha habido. Es decir, anteriormente había mucho más CO2 y, como sabéis, el CO2 genera la posibilidad de realizar la fotosíntesis para las plantas. Las plantas están felices con el CO2. Cuanto más CO2, más fotosíntesis, más eficiencia, más producción, más alimento, más vegetación y más tierra verde. Si el CO2 es una maravilla, lo que pasa es que quieren enseñarnos a odiarlo. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la explicación de qué es lo que ocurre en realidad.
Es decir, son los rayos cósmicos los que afectan al vapor de agua, formando nubes, y cuando hay nubes medias y bajas, la atmósfera se enfría. Todos sabemos que si nos ponemos debajo de una nube hace menos calor que si no tenemos una nube. Eso es evidente. Bueno, pues así es el tema. Esto se ha reproducido. Es decir, esto es así, lo ha reproducido en el laboratorio. Claro, cuando el Sol tiene una gran actividad, es decir, cuando hay muchas manchas en el Sol, entonces el viento solar evita que los rayos cósmicos creen las nubes. Es decir, son las variaciones en la actividad del Sol las que generan el cambio en el clima, en última instancia. Bien, no quiero extenderme mucho en la crítica al palo de hockey. Este es el verdadero palo de hockey, el que estáis viendo ahí. No hay ningún palo. Son las variaciones de temperatura si no utilizamos de manera sesgada los documentos y los datos que obtuvieron Mann, Bradley y Hughes. Se equivocaron muy mucho y además hicieron trampa. Ahora vais a ver lo de la trampa. Dicho de otra manera, como Mann es un magnífico matemático y estadístico, creó un constructo matemático de manera que cualquier dato que pongas da lugar a un palo de hockey. Esto es una cosa absolutamente vergonzosa. Bueno, las críticas realizadas por Stephen McIntyre y Ross McKittrick fundamentalmente indica los elementos técnicos que ponen de relieve la falsedad del palo. Pero es que al final resulta que, claro, no asciende la temperatura en el año 40, en 1940. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya efectuábamos mediciones en muchos países del mundo. Es decir, eso es falso. Claro, en un momento dado, en el año 2009, un hacker entró en la Climate Research Unit de la East Anglia University, que es donde estaban obteniendo los datos para que Mann, Bradley y Hughes pudieran hacer el palo de hockey. Y sacó a la luz más de 1000 emails. Y uno de ellos decía, please, hide the decline. Es decir, oculta la caída de las temperaturas porque me destrozas el palo de hockey. Bueno, eso está por escrito y está publicado. Y no ha tenido ningún efecto, se ha ocultado. Es decir, esto es la prueba de que han utilizado las trampas. Estamos hablando de algo que no es ciencia, es más bien religión. Es decir, yo creo que el cambio climático se está produciendo y creo que el CO2 es el culpable porque me lo están diciendo las universidades, las Naciones Unidas, las autoridades de los países, las instituciones varias. Claro, ellos utilizan varios recursos para que los que discrepan no puedan decirlo. Como no hay una religión como había anteriormente, es decir, el nihilismo post-Segunda Guerra Mundial ha acabado con las creencias occidentales básicamente en el cristianismo, se ha colado una nueva religión laica. Esto lo explico bastante en mi libro, que luego os explicaré la portada que tiene, no pretendo que os lo compréis, pero es interesante porque analizo el fenómeno desde distintas facetas, ¿no? Es decir, no hay pruebas de que haya un calentamiento global procedente de variaciones de un solo gas de efecto invernadero que solo mínimamente emite el ser humano en la atmósfera. No cuela. ¿Por qué hablo de intervencionismo? Porque todo esto es un constructo de Naciones Unidas. Naciones Unidas es un organismo, ahora voy a explicaros un poquito, que se creó con una finalidad concreta, pero que está realizando actividades de muy diversa índole sobre la actividad concreta para la cual se creó, que fue el mantenimiento de la paz. No os acordáis porque no vivíais, ninguno de los que estáis aquí, ni siquiera yo. Pero en el 1945, en San Francisco, en Estados Unidos, se creó Naciones Unidas para que no volviera a haber otra guerra mundial como la que acababa de terminar. Exactamente igual que se creó la Sociedad de Naciones en 1919 para que no volviera a haber una guerra tan terrible como la Primera Guerra Mundial. No lo consiguieron, fracasó por diversas razones que no tengo tiempo de contaros. Aquí se trata de que Naciones Unidas está modificando el patrón de comportamiento de todos los países miembros, que son 192. Fijaros, la ONU, ya os he contado para qué se contó, para qué se creó, perdón, y desde ese momento ha habido 75 intervenciones de Naciones Unidas en conflictos gordos. El último es del 7 de octubre del año 2023, el ataque de Hamas a las fronteras occidentales de Israel desde Gaza, con la masacre que se creó. Naciones Unidas no intervino, como en tantísimas otras ocasiones. Claro, Naciones Unidas, que ha crecido vertiginosamente desde 1945, dice, bueno, yo no soy capaz de mantener la paz, pero lo que no voy a hacer es desaparecer. Así es que voy a intervenir. Y durante 40 años, entre el año 60 y el año 2000, estuvo lanzando los decenios para el desarrollo al objeto de transferir recursos financieros de los países ricos a los países pobres para que los pobres, con esos recursos, pudieran crecer.
Eso ha fracasado durante 40 años. Y al ver que no lo conseguían, en el año 2000 lanzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 8 objetivos y 17 metas intermedias. Solo obtuvieron una meta, que era que la población pudiera vivir como poco con $1 al día. Pero eso no lo generó Naciones Unidas, lo generó la globalización. ¿Por qué? Porque los dos países más poblados del mundo, que eran la República Popular China y la India, se integraron en el comercio internacional y creció vertiginosamente la riqueza de sus países. Y así los ciudadanos obtuvieron cada vez mayores salarios y pudieron superar esa cifra que había puesto Naciones Unidas. Pero no fue por Naciones Unidas, fue por la globalización. En el año 2015 se presentó la Agenda 2030, mucho más intervencionista, con 17 objetivos y 169 metas, lo cual es una burrada. Hay otro libro que hemos producido entre un amigo y yo poniendo de relieve los errores y el falseamiento. De Naciones Unidas. En el año 88 se crea el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, con una sola función: explicar por qué es el hombre el que calienta el clima, no por qué se calienta la temperatura de la atmósfera, porque se eleva, perdón, sino por qué es el hombre el culpable. Entonces, claro, eso no es un organismo científico, es un organismo político que ha realizado 8 informes, ahí veis las fechas, y que va a presentar otro probablemente a finales del año 2026. Esa es la idea, demostrar que es el ser humano, no ver por qué se calienta, sino decir por qué es el ser humano. ¿Y todo esto por qué lo digo? Bueno, porque me he mirado las actas de muchas reuniones de Naciones Unidas. Y en el año 92, la ONU organiza la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo, que se llamó The Rio Summit, que llevó a la creación de un organismo que es la UNFCCC, es United Nations Framework Convention on Climate Change. Bien, su secretario general dijo: ¿y si un grupito de líderes mundiales decidiera que el principal peligro para la Tierra procede de las acciones de los países ricos? Para salvar el planeta, ¿no es la única esperanza que para el planeta que las civilizaciones, este hombre no sabía lo que eran civilizaciones industrializadas, colapsen? ¿No es nuestra responsabilidad hacerlo posible? ¿Esto qué tiene que ver con la demostración de las variaciones del clima? Nada. Se trata de modificar la estructura de la organización geopolítica del mundo. No solo eso, en el año 2010, el copresidente del Grupo de Trabajo 3 del IPCC, que se llamaba Ottmar Edenhofer, dijo esa frase que estáis viendo ahí: debemos desprendernos de la ilusión de que la política climática es política medioambiental. Por el contrario, la política del cambio climático tiene que ver sobre cómo redistribuimos de facto la riqueza del mundo. Esto está en las actas, esto se ha dicho. Lo que pasa es que nadie lo trae a colación porque hay que empezar a buscarlo y a encontrarlo. La política climática no tiene casi nada que ver con la protección medioambiental. Claro, cuando alguien que es el responsable de una organización como el IPCC dice estas cosas, realmente te quedas patidifuso y cuando lees dices: no puede ser. No puede ser, pues la secretaria ejecutiva de la UNFCCC, que hemos mencionado anteriormente, Cristina, bueno, ahora Cristiana Figueres, hija de un expresidente costarricense, dice: esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que nos proponemos la tarea de cambiar el modelo de desarrollo económico que ha prevalecido como poco desde la Revolución Industrial. ¡Ajá! O sea que fallasteis en 1848, fallasteis en 1917 y ahora lo queréis hacer socialistas del mundo a través de un mecanismo indirecto gestionado por Naciones Unidas que no tiene esta función. Esto es un montaje. Bueno, había muchos más, vamos, tengo muchos más presentaciones. Esta es una presentación de 3 horas, para que os hagáis la idea. La he reducido a 45 minutos, pero hay un momento en que una persona del Partido Socialista de América dice: con esto podemos unirnos todos los socialistas del mundo contra el fascismo, para derrotar al liberalismo. Y dices: bueno, entonces, ¿en manos de quién estamos? Pues estamos en manos de Naciones Unidas, que a su vez está en manos de socialistas, por cierto. ¿Sabéis quién es el secretario general de Naciones Unidas? Se llama Antonio Guterres. Es un señor portugués. ¿Sabéis cuál era su anterior cargo? Pues era el presidente de la Internacional Socialista. Es decir, todo cuadra razonablemente. Mira, esto es un montaje. ¿Y cómo quieren hacérnoslo tragar y creer? A base de alarmismo. Pero no es necesario dejarse alarmar. Yo comprendo que cuando alguien es muy joven y no tiene comparativa posible, es mucho más creíble todo este montaje de consecuencias apocalípticas. ¿Sabéis cuál es la base de la explicación? Suben las temperaturas, el hielo de la Antártida y de Groenlandia se derrite,
se convierte en agua, va al mar y el nivel del mar sube 65 metros, con lo cual nos vamos a ahogar todos. Por ejemplo, Florida, que desaparece completamente, por poner un ejemplo que os pilla cerca. Evidentemente no es cierto. Bueno, dice los dos polos. A ver, esto es un pequeño error de personas que no saben los rudimentos de física, que son los que sé yo, porque más no. El polo norte no tiene base terrestre. El polo norte consiste en que en invierno se hiela casi completamente una superficie de más de 5 millones de kilómetros cuadrados y en verano quedan fragmentos agrupados, pero flotando en el nivel del mar. La diferencia entre el hielo y el agua en cuanto a la elevación del nivel del mar es cero. Es decir, cuando oigáis decir que se funden los polos, mentira, el polo norte da exactamente igual. Además, no se funde. Y el polo sur, que es la Antártida, tampoco se funde. Estoy constantemente llevando documentación a mi blog para que sus lectores puedan ver cómo no es cierto lo que dicen. Pero bueno, ¿cómo podemos demostrar también o mostrar que no es cierto este alarmismo, que no tiene base, que esas extrapolaciones que hacen son falsas? Pues mirad, hubo muchísimo calor, hablo de Estados Unidos, olas de calor anuales en los Estados Unidos. Fijaros en los años 30, qué brutalidad, cómo subió. Luego ya se mantiene más o menos equilibrado. Pero es que además hay glaciares que crecen, otros que no, pero otros que sí. Y además el hielo interior en Groenlandia está aumentando. Y las nieves del Kilimanjaro no se funden ahora, se funden desde que cambiaron los registros de vegetación del entorno. Cuando se empezó a cultivar el entorno, cayeron los árboles, hubo menos humedad, hubo menos nieve y hay menos hielo en el Kilimanjaro, pero no por el calor, sino porque no hay precipitaciones. Por ejemplo, está claro que el hielo va creciendo. Son datos que voy elevando constantemente. Es decir, ahora mismo, si lo veis con cuidado, hay una línea azul, esto lo acabo de poner hace nada, una línea azul en el centro de las líneas que existen, que es cómo está ahora la evolución del hielo ártico, porque ese se puede medir razonablemente. El hielo antártico tiene un grosor de varios kilómetros y no es tan fácil de medir. El nivel del mar crece de forma sostenida. En Nueva York, en Battery Park, donde está la Estatua de la Libertad, que veis ahí, sube más o menos 3 milímetros al año, pero la media de todo el mundo es 1 milímetro al año. Ahí os pongo los 50 pies que se suponía que iba a crecer, vamos, los 65 metros que iba a crecer, que iban a pillar la cintura, es decir, el agua llegaría a la cintura de la Estatua de la Libertad. Son muy ocurrentes. Claro, con eso meten miedo a la gente. Yo lo entiendo, que es lo que quieren hacer. Los animales se mueren, las abejas perecen por el calor. No, han perecido por un virus. Los osos polares se van. Acordaros de Al Gore. Por cierto, Al Gore acaba de decir que lo que vienen son glaciaciones. Se ha pasado toda su vida desde que perdió las elecciones por el voto de Florida frente a Bush en su momento, cuando quiso suceder a Bill Clinton, del que era vicepresidente anteriormente, y cuando perdió las elecciones se dedicó a esto. Es un tío extraordinario en cuanto a transmisión, es decir, que se expresa maravillosamente. Dijo, el calor nos va a quemar a todos. Ahora dice, no, lo que va a venir son glaciaciones. Lo que tienen es mucha caradura, básicamente. Los osos polares han crecido un 600% desde que Al Gore dijo que iban a desaparecer. ¿Por qué? Porque han dejado de disparar sobre ellos desde avionetas, que es lo que hacían antes para divertirse. Ahora los dejan en paz y el oso, el Ursus maritimus no se ahoga. Por eso se llama Ursus maritimus, porque puede estar nadando durante días completos. Las marmotas siguen igual, los osos siguen igual. Y cuando las temperaturas del óptimo climático medieval eran más altas, ninguna de estas cosas que han dicho que ocurrirían pasaron. No hay correlación entre, ahí lo veis, entre el calentamiento, sea este cual sea el origen o el cambio climático, y los fenómenos meteorológicos. Ahí está la tendencia de los huracanes medida en los Estados Unidos. La línea de puntos es la subida del CO2. Las líneas descendentes son la frecuencia de los huracanes de todo tipo. Tampoco hay más sequías, como podéis ver aquí. Tampoco se queman más áreas. Fijaros cómo se quemaban las áreas en el año 20, las áreas forestales en el año 1926 y cómo se están quemando ahora. Es apenas una fracción. Hay algo que es muy importante. El frío mata 10 veces más que el calor. Eso está demostradísimo. Esto que veis aquí aparece, este cuadro aparece en The Lancet. The Lancet es la revista más prestigiosa de medicina de todo el mundo. Bueno, acaban de sacar otro artículo. Ya no son 10 veces. Lo han calculado mejor. El frío mata 20 veces más que el calor. Y sin embargo, nos atemorizan.
mirad, el riesgo de muertes medidas en en muertos por millón de habitantes ha caído en el último siglo, 100 años, del año 1920 hasta el 2020, hasta ser prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque el mundo es más rico y se protege mejor. Pero evidentemente no estamos muriendo más por razón de clima. Las hambrunas, que siempre se dice, va a haber hambrunas porque va a haber una sequía tremenda y las producciones agrarias van a decaer, a despecho de que el incremento de CO2 eleva la productividad, pero eso se olvidan. Bueno, todas las hambrunas han sido políticas. Ahí lo explico, no me da mucho tiempo, pero vamos, que sepáis que el gran salto adelante del año 1958 de Mao Zedong supuso 40 millones de muertos, pero no fue una sequía generada por el clima, fue una sequía generada por el Partido Comunista Chino. Las migraciones se hacen porque la gente quiere ir a los lugares donde hay dinero. Los rojos son los países que acogen inmigración. Los demás son los que emiten emigración. Y veréis, por ejemplo, Sudáfrica, Arabia Saudita, Europa Occidental, Estados Unidos y Argentina como países de destino a lo largo de la historia de gentes que querían mejorar su condición, pero no lo hacían por razones de carácter climático, sino por razones económicas. Los atolones crecen. ¿Por qué crecen? Pues porque están sobre corales y los corales están vivos y crecen y además hay acumulación de arenas. Es decir, al contrario de lo que uno podría pensar, porque va subiendo el nivel del agua, no, pues los atolones cada vez tienen más terreno. Es decir, esto no es así. Los corales que se encuentran muertos no es por la acidez generada por el CO2, es por las tormentas. Esto lo tengo demostradísimo en mi libro, no me da mucho tiempo. Bien, se imponen las decisiones de Naciones Unidas y deciden hacer el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, la generación de energías renovables, etcétera. Vale, ¿para qué ha servido? Pues para prácticamente nada. Porque a pesar de que ellos querían subir artificialmente los precios de los hidrocarburos, se sigue produciendo hidrocarburos. No sé si lo sabéis. Hay que diferenciar entre energía en general y energía eléctrica en concreto. La energía que se utiliza en el mundo sigue estable. El 80% de la energía generada en el mundo son hidrocarburos y no se mueve un ápice. Lo que va subiendo es la cantidad, pero el porcentaje es el mismo. Es decir, siempre hay más hidrocarburos quemándose en el mundo. Querían suprimir el carbón porque cada unidad de carbón quemada, cada unidad de CO2 producida por carbón es mayor que cuando quemas gas o cuando quemas petróleo. Claro, dijeron, pues el carbón fuera. Bueno, el carbón fuera, pero para China no, para India no, para Alemania no, etcétera. Es decir, esto es una hipocresía generalizada. Por supuesto, dijeron de reducir la población. ¿Por qué? Porque nosotros inspiramos oxígeno y expiramos CO2. Dice, si matamos a los seres humanos, hay menos CO2 en la atmósfera. Es fantástico, pero esos organismos que veis ahí se han pasado muchos años diciendo que había que hacerlo. Eso sí, los miembros de los organismos, ninguno se suicidó. Hubiera sido coherente. ¿Qué quería el protocolo de Kioto? Fijaros, disminuir la temperatura global en 0,07 grados centígrados o en 0,04 grados centígrados. ¿Consiguieron algo? Absolutamente nada, pero introdujeron los derechos de emisión, que es una forma de encarecer relativamente la energía generada. En el Acuerdo de París, el planteamiento para el año 2030 es igual, que baje la temperatura 0,05 grados centígrados. ¿Lo están consiguiendo? Para nada. Ya sabéis, en el primer mandato, el presidente norteamericano se salió, el actual presidente norteamericano. Después llegó Joe Biden, volvió a entrar en el Acuerdo de París y nuevamente Donald Trump se ha salido porque es completamente inútil y carísimo, porque hay que hacer unas aportaciones. ¿Y esto qué más da? Hombre, ¿cómo que qué más da? Esto tiene consecuencias gravísimas. Económicas, mirad, la energía permea la totalidad de las economías de todos los países, estén avanzados mucho, poco o casi nada. Si tú subes el coste de la energía, inmediatamente generas inflación de oferta. Bueno, son términos económicos, tampoco me voy a meter mucho, ¿no? Pero si tú subes la inflación, tus productos son más caros y pierdes competitividad. Eso lo pilléis rápido. Si tú pierdes competitividad, pierdes mercados. Si pierdes mercados, vendes menos, reduces tu producción industrial. Claro, pero es que también reduces la agricultura porque los incrementos de costes también afectan a la agricultura, con lo cual entran productos procedentes de otros países y tú dejas de producir los tuyos, con lo cual dependes de terceros. Desaparecen sectores enteros, incrementas el paro. Tienes que dar subsidios a los parados. ¿De dónde salen los subsidios? De los impuestos. Incrementa los impuestos para economías cada vez peores y descapitalizas a los países. Esto es lo que está ocurriendo en Europa Occidental, en la Unión Europea, desde hace al menos 10 años y en Alemania de manera muy significativa.
No solo hay consecuencias económicas, también las hay sociales. Si tú reduces la riqueza, inmediatamente, como es lógico, tienes menos recursos, cae la calidad de vida. Claro, si tienes menos para gastar, pues gastas menos, evidentemente, y aumentan las dificultades para realizar esa vida. ¿A quién afecta esto más? A las clases medias. Las gentes que tienen gran cantidad de recursos apenas notan el incremento en los costes, esa carestía, no les afecta. Y los que están por debajo en la escala social apenas lo notan porque siempre han pasado privaciones. La clase media, que es la que está en medio, esa, como su nombre indica, esa es la que sufre las consecuencias. Y cuando desaparecen las clases medias, las tensiones sociales se incrementan vertiginosamente. Eso lo sabemos muy bien en España. Claro, cuando la gente tiene dificultades para sobrevivir, tiene menos hijos. Ya estamos en un proceso de pérdida demográfica brutal en Occidente que se está incrementando como consecuencia de las políticas energéticas derivadas de la falsedad del cambio climático antropogénico. También hay consecuencias políticas. Nosotros en España lo vemos muy bien, vosotros en Estados Unidos probablemente también. Las instituciones están siendo permeadas, intervenidas por los partidos políticos en España, es claro, pero además está generando también problemas internos. Cada vez hay más malestar y hay más problemas con, no con los sindicatos, sino en general, porque cada vez hay más paro y hay más problemas. Ya os puedo decir que desde luego en España el imperio de la ley y en Alemania y en Francia, como consecuencia de la inmigración desaforada, sí, pero también como consecuencia del empobrecimiento, estamos cada vez en una situación peor, como consecuencia de un daño autoinfligido. Pero ¿por qué tenemos que instrumentar políticas restrictivas? Deje que la gente, en función de los precios relativos del origen de la producción de la energía eléctrica, es decir, si es caro el petróleo o es caro el gas o es caro el carbón, usted elegirá energía atómica, por supuesto tiene que tener las centrales correspondientes, o energía hidroeléctrica, o solar o eólica, usted verá, pero deje que la gente elija. No, no dejan que la gente elija. Al final tendremos intervenciones militares. Y luego hay un problema muy grave, ya nos queda muy poquito tiempo, pero ya estamos terminando, que son las consecuencias geopolíticas. Sabéis que Europa Occidental hasta aproximadamente el final de la Primera Guerra Mundial era la mamá de Tarzán, es decir, oh, la civilización fundacional de Occidente, etcétera. Y a partir de entonces, con el enorme destrozo que se autoinfligieron los países europeos con la Primera Guerra Mundial en 1918, se comprobó, los Estados Unidos crecieron vertiginosamente y ya empezó a decaer la importancia de Europa. Bueno, pero es que ahora con la Unión Europea realmente los problemas están siendo de una envergadura tremenda. La Unión Europea está destrozando la economía de los países miembros, que son 27 a día de hoy. La Unión Europea va a implosionar antes que después, eso lo veréis perfectamente. Pero además estamos experimentando una cosa que llaman vamos, que le llaman migraciones. En realidad son inmigraciones desordenadas. En realidad son invasiones de personas procedentes de culturas y civilizaciones distintas que están generando terribles problemas y que están facilitando que la República Popular China, que quema carbón, que quema gas, que quema petróleo, bueno, ahora menos porque el estrecho de Hormuz, el problema del estrecho de Hormuz les está afectando directamente, pero este es otro tema. En cualquier caso, están creciendo mucho más deprisa que Occidente porque ellos no les preocupa nada el problema del CO2, siguen emitiendo CO2 como si no hubieran mañana y son mucho más eficientes que nosotros, con lo cual nos están sacando de todos los mercados. En la India, ellos han negado en redondo a aplicar estos esquemas de Naciones Unidas, han dicho que como son pobres y tienen mucho carbón, que ellos van a seguir creciendo por ahí. Rusia está teniendo grandísimos problemas y Estados Unidos se va a terminar aislando. Va a haber aquí una fisura, un corte entre los países emergentes y los países occidentales liderados por Estados Unidos, aunque no lo parezca. De hecho, va a haber una autarquía de dos grupos, es decir, la globalización prácticamente ha terminado. Y aquí termino, pero quería daros algún dato. Fijaros, abajo hay una barra en rojo que es la República Popular China. Los cambios en emisiones de CO2 en las 6 economías más grandes. Japón ha reducido su emisión. Reino Unido de la Gran Bretaña, United Kingdom, lo ha reducido también. Alemania también. Los Estados Unidos. La India ha crecido mucho. Y China no tiene el menor problema para seguir emitiendo porque quieren ser eficientes y nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque nadie les dice nunca nada. Fijaros cómo ha crecido en términos, ya con un gráfico, cómo ha crecido las emisiones anuales en gigatoneladas de CO2 de China respecto de los demás, de las otras dos potencias. Vamos a ver, la Unión Europea no es una potencia, sino una agrupación de países, pero considérese un sumatorio. Es decir,
Nosotros sí seguimos unos planteamientos de reducción de nuestra eficiencia, mientras China no lo hace. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que nos está comiendo por los pies. Esto se hace por inducción de Naciones Unidas. Este es el libro que os he mencionado, que es un libro gordito, que no tenéis que ver para nada, podéis tenerlo o no tenerlo, tampoco es grave, pero donde explico con detalle todo lo que os he dicho anteriormente. Y dicho esto, me voy al final de la historia y os quiero agradecer de verdad estos 3 cuartos de hora que me habéis estado escuchando. Y a partir de ahora, oye, a vuestra disposición para contestar a las preguntas que queréis plantearme. Muchísimas gracias. José Ramón, muchísimas gracias. Hay muchísimos comentarios en el chat agradeciéndote este punto de vista. Para la mayoría de los estudiantes es totalmente novedoso. Han escuchado y han leído en pantalla información, por lo que veo en el chat, que no conocían, lo cual es interesantísimo, particularmente en un contexto académico como es este, en el que tenemos que escuchar todas las posturas y todas las ideas. También están pidiendo en el chat tu libro, ya lo has puesto ahí, con lo cual ahí tienen ya los datos los estudiantes, que lo acabas de dar. José Ramón, seguro que van a seguir saliendo más preguntas, pero hay una pregunta muy al inicio y era sobre, Daniela Marroquín hace una pregunta sobre, en el año 98 dice también hubo El Niño. Y pregunta, ¿fue diferente al del año 2016? Sí, hay niños mayores y niños menores. Bueno, esto parece una broma de lenguaje. A ver, hay niños. Viene un niño muy grande ahora, por decir así. ¿Qué significa eso? Que hay unas estimaciones de los científicos que hacen mediciones del agua superficial y dicen, creo que este niño va a ser fuerte. Entonces, sí, el niño no es nunca el mismo y la niña no es nunca la misma. Luego lo ves en los gráficos. Cuando el niño es muy fuerte, la temperatura ha subido. La temperatura de toda la atmósfera del mundo. Tened en cuenta la masa del Pacífico, dentro de que el 70% del mundo es agua, con lo cual, evidente, vamos, son mares, con lo cual afecta muchísimo. La respuesta es no, los niños son completamente diferentes. Ahora viene uno bastante hermoso. Muchas gracias. Pregunta de Arnaldo Jaime Pérez Algarín. Dice, interesante información y me deja una inquietud. Muchas políticas medioambientales siguen diseñándose desde una lógica regulatoria, cuando el verdadero cambio debería venir desde el modelo de negocio. La pregunta es, si estamos empujando a las empresas a cumplir o realmente a transformarse, porque cumplir no necesariamente genera impacto. Genera impacto negativo. Sí, estoy completamente de acuerdo en cómo decirte, en la introducción de la pregunta. Es así como debería ser. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Os pongo el caso de Alemania, que en mi blog, que es este que veis ahí abajo, saco constantemente. Alemania siempre ha sido la locomotora de Europa. Es decir, salió del año 45 hecho unos zorros, pero a base 10 de minutos. esfuerzo consiguieron crecer vertiginosamente y sus empresas han sido siempre el paradigma de la eficiencia y de la gran calidad de producción. Bueno, se están marchando todas. ¿Por qué? Porque los costes de la energía hacen imposible la producción y la venta de los productos, con lo cual se están marchando bien a la República Popular China, bien a los Estados Unidos. Es decir, Alemania se está descapitalizando en términos empresariales. ¿A dónde conduce esto? A la ruina, a la desaparición. ¿Por qué sus líderes políticos, no ya los alemanes, sino otra señora alemana que se llama Ursula von der Leyen y que se encuentra al frente de la Comisión Europea, consienten esto y no solo lo consienten, sino lo inducen? Bien, esta es una magnífica pregunta para la que la respuesta la podemos dejar en stand-by, pero es evidente que siguen instrucciones de la República Popular China. Muchas gracias, José Ramón. Hay varias preguntas que en el fondo van a lo mismo. ¿Qué se puede Por eso. hacer? ¿Qué se puede hacer Pues, ante pues esta mirad, situación? todos los escépticos entre los cuales me cuento, llevo muchos años hablando de esto. El libro es del año 22, pero yo voy dando clases y presentaciones desde el año 15. Am, la verdad es que nos han dado una alegría en el IPCC. Me dirás, caramba, ese organismo que se dedica única y exclusivamente a demostrar que el ser humano es el responsable del calentamiento de la atmósfera. Sí, antes de ayer ha habido un comunicado del IPCC diciendo que los modelos en los que ellos, los modelos que construye el IPCC con ayuda de científicos, en los que hay elevaciones de temperatura tremendas en los próximos años, son, y el término está en inglés, implausibles. Lo pronuncia en español, también se puede utilizar en español. ¿Qué significa implausible? Significa imposible.
pero no se atreven a decirlo. El IPCC hace 2 días acaba de reconocer que no funcionan los modelos que han sustentado desde el año 88. Esto es una tremenda victoria del sentido común y va a tener efectos en la modificación de las políticas económicas dentro de algún tiempo, porque aquí siempre hay un decalaje. Pero ha sido verdaderamente sorprendente. He estado hablando con amigos científicos y no dan crédito. Nadie pensaba que el IPCC pudiera parpadear, como es un anuncio americano de hace mucho tiempo de Coca-Cola y Pepsi-Cola. Es decir, el que parpadea pierde. ¿Por qué? Porque ha abandonado sus postulados más extremos. No es cierto lo que nosotros decíamos, que la temperatura se iba a elevar de esta manera como consecuencia del CO2 emitido por el hombre. No es cierto. Y lo han reconocido, caramba. Eso es lo que estamos haciendo, divulgar constantemente la realidad, coger los datos, comentarlos, es decir, en los pequeños grupos o los grandes grupos en los que estéis. Cogéis información que se puede obtener no tanto en la red, porque está muy dominada por Naciones Unidas. De hecho, si te metes en cualquier buscador, te aparece un anuncio de Naciones Unidas, quieras que no, en el que dicen la teoría canónica. La temperatura se modifica como consecuencia de la emisión de CO2 por parte del ser humano. No importa lo que preguntes, te sale el anuncio. Es una cosa tremenda. Pero bueno, poco a poco, buscando cosas, ya os digo, si os metéis en mi blog, veréis que constantemente estoy publicando noticias. Hoy he hecho una que la gente se me ha reído mucho y me han mandado los amigos, porque es un blog cerrado, es decir, podéis leerlo, pero no podéis interactuar conmigo porque no pararía, ¿no? Y entonces los amigos me han dicho, claro, claro, fijaros lo que ha pasado. Se está deshelando un glaciar en Noruega. Y entonces lo que te dicen es, ¿veis? Se está deshelando el glaciar. ¿Sabéis lo que está apareciendo? Unas trampas que se hacían abajo con los árboles que crecían donde luego ha habido un glaciar para capturar renos. Es decir, antiguamente hacía mucho más calor, majetes. Claro. José Ramón, hay una pregunta de Andrés Mauricio Ateortúa Benjumea. Dice, muchas gracias. ¿Qué opiniones hay respecto al efecto de la emisión de gases en cuanto a la contaminación? No para el calentamiento global, sino para los efectos de la salud. Dice Andrés, mi pensamiento es que sí hay en la contaminación que nos afecta a los humanos y no al mundo. Es cierto, mira, lo que pasa es que os he contado antes que habían disminuido los muertos por millón vertiginosamente, lo habéis visto en un cuadro que caía la gráfica tremendamente. Es un cuadro de un científico danés que se llama Björn Lomborg. Os lo digo porque sepáis que es suyo, ¿no? A ver, una cosa es la contaminación y otra los gases de efecto invernadero. El CO2 no contamina. No sé si habéis oído la concentración, os acordáis del dato de la concentración de partes por millón que hay ahora mismo en la atmósfera. Pongamos que son 430 partes por millón. Y estamos respirando y no hay ningún problema. Si estáis en un aula cerrada, eso sube a 2.000 partes por millón. Al final del día, si no ventilas, son 5.000 partes por millón y no pasa nada. ¿Sabéis qué porcentaje, qué partes por millón tenéis en los pulmones? 40.000 partes por millón. Y no os pasa nada porque forma parte de la naturaleza. Por tanto, no podemos hablar de contaminación. ¿Qué es la contaminación? La emisión de residuos por la quema del carbón. Nunca podréis ir a la República Democrática Alemana porque desapareció en 1991, pero yo tuve la suerte de estar allí. ¿Qué es lo que hacían para generar energía eléctrica? Quemar lignito. El lignito es el carbón más pobre, es decir, es casi como turba. Cuesta quemarlo, es de color marrón, se deshace, es casi como tierra, pero no, es carbón. Y al quemarlo, emite efluentes terribles a la atmósfera como derivados de azufre, derivados del nitrógeno, partículas volátiles que se ven. No podías ver el cielo en Berlín Oriental porque las plantas de generación de energía que estaban en la periferia emitían tal cantidad de humo que dañaban al ser humano, que es la pregunta que has hecho. ¿Eso sigue siendo así? De ninguna manera. Porque los alemanes, cuando cayó la RDA, se impuso la tecnología de la RFA, la República Federal de Alemania, se creó una Alemania unificada y la tecnología occidental filtra los efluentes del carbón y ya no hueles nada. Por cierto, lo decía por el olor. No sé si habéis tenido oportunidad de oler el lignito quemado. Es terrorífico. Eso era contaminación. En los países avanzados no hay contaminación por la quema de combustibles derivados de los hidrocarburos, es decir, hidrocarburos en sí mismos, los llamados combustibles fósiles.
¿Por qué? Porque tienen unas tecnologías muy avanzadas y lo único que sale de la atmósfera es vapor de agua y CO2. Eso no contamina. El CO2 no contamina. El vapor de agua no contamina. El metano no contamina. Ni siquiera huele, porque me diréis, caramba, lo de las vacas no es el metano lo que huele, son componentes de la digestión de las vacas, pero no el metano es inodoro. Y así todo, es decir, los gases de efecto invernadero no son dañinos para el ser humano. José Ramón, una pregunta de Natalie Gallo Giraldo. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es la realidad de la industria automotriz, sobre todo con los carros híbridos y eléctricos respecto al impacto climático? A ver, hay vehículos de tres tipos. Los vehículos de combustión interna, los vehículos eléctricos puros 100% y luego los vehículos híbridos, que son, que cogen elementos de ambos. Cuanto más emitas a la atmósfera CO2, con unos límites concretos que os he hablado anteriormente, es decir, hemos alcanzado el nivel de saturación y por mucho CO2 que emitamos, la temperatura cuando se duplique la concentración de CO2 solamente subirá a 0,38 grados centígrados, es decir, es irrelevante. Mucha gente piensa que el vehículo eléctrico no contamina en el momento de pisar el acelerador. Pero desde que empiezas a extraer los metales raros necesarios para generar los motores y sobre todo el litio de las baterías, hasta que realizas todos los procesos industriales y el transporte de esos componentes a la fábrica final, Volvo es un fabricante sueco que ha sido comprado por Geely. Geely es un fabricante chino. Volvo en su día dijo, mira, en todo el ciclo de vida de un vehículo de gasoil Volvo, emite mucho menos CO2 a la atmósfera un vehículo de gasoil Volvo que un vehículo eléctrico Volvo. Y eso lo dijo la propia fábrica. Dicho de otra manera, es falso que el vehículo eléctrico no emita nada a la atmósfera. Emite más que un vehículo de gasoil. Pregunta de Natalia Rosas. ¿Qué acciones podrían desde nuestro día a día generar un impacto positivo en esto? Y aún más grande en las industrias en las que estamos nosotros. En mi caso, dice Natalia, industria de alimentos. Claro, la industria alimenticia, mira, tenemos un problema que ahora, por ejemplo, tenemos vigente ahora mismo una alteración en la oferta de petróleo y de gas como consecuencia de la guerra de Irán. Eso provoca grandísimas disfunciones, sobre todo en este asiático, que es a donde iba el petróleo iraní, fundamentalmente iraní, y parte de Emiratos, y el gas de Qatar, y parte del de Arabia Saudita, y parte del de Irak. Y eso ha alterado el patrón de funcionamiento de todas las industrias. Y en cuanto a la agroalimentaria, sobre todo por los fertilizantes. Es decir, el fertilizante es absolutamente fundamental para los rendimientos agrarios. Si no hay fertilizante, los rendimientos agrarios crecen. Sabéis que la producción agraria se ha multiplicado vertiginosamente como consecuencia bueno, pues de las transformaciones de las semillas que arbitró un señor americano que se llamaba Norman Borlaug, por lo que ganó un premio Nobel. Es decir, los países que se morían de hambre cuando aplicaron estas técnicas y los fertilizantes empezaron a producir alimentos de tal manera que hasta la India, que ya sabéis que la gente se moría de hambre por las calles, exporta cereal. Es decir, los cambios tecnológicos son los que modifican el patrón de riqueza de los seres humanos. Pero dicho esto, si te falla, y ya vuelvo, si te fallan los fertilizantes, te fallará la producción agraria. Es decir, habrá una pérdida de rendimiento. Claro, no fallan todos los fertilizantes, pero sí fallan aquellos que se construyen, se elaboran y se fabrican como consecuencia de la extracción del gas y del petróleo en la zona del mar Arábigo o del Golfo Pérsico. Eso tiene su gracia, y perdona que haga un inciso. Si tú estás en Arabia Saudita, como yo estuve trabajando hasta que me jubilaron hace 4 años, un día se me ocurre decir el Golfo Pérsico y casi me matan. ¿Por qué? Señor, esto es el Golfo Arábigo. Imaginaros el enfrentamiento que hay entre Irán, que está al norte, y Arabia Saudita, que está al sur, separada por un mar muy estrecho. Bueno, pues eso es permanente. ¿Por qué? Pues porque los iraníes son chiíes y no son árabes, y los saudíes, que es la otra potencia de la zona, son suníes y sí son árabes y no se pueden ver. Es decir, hay todo tipo de problemas en la zona, pero hasta ahora no se había notado de esa manera tan intensa esa limitación en las exportaciones de gas, sobre todo de Qatar. Bien, parece que la situación se está resolviendo, los precios del petróleo están cayendo rápidamente, va a haber soluciones,
pero estamos absolutamente dependientes de los hidrocarburos. Es decir, si no existiera el petróleo y el gas, la industria de todo el mundo decaería vertiginosamente y la agricultura mucho más deprisa. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que se diga vamos a descarbonizar las economías. No. Vamos a descarbonizar, dicen ellos, la producción de energía eléctrica con cargo a los hidrocarburos. Hay que matizar mucho estas cosas. No confundamos energía con energía eléctrica. Y dentro de la energía, los hidrocarburos que permiten la industria, es decir, la petroquímica, que es la que a su vez genera el fundamento de la agricultura moderna. Así es que la pregunta que va de agricultura, seguiremos funcionando perfectamente en materia agraria, seguiremos pudiendo producir siempre que tengamos los inputs. Afortunadamente tenemos grandes stocks en todos los países, pero bueno, si la guerra durara mucho más tiempo habría dificultades. No hay que preocuparse en absoluto porque vaya a haber problemas en la producción agraria. José Ramón, muchas gracias. Hemos llegado al tiempo, incluso sobrepasado el tiempo que teníamos para la sesión. Estoy a vuestra Me disposición, Rafa, en lo parece, que necesitéis. hay una última pregunta que ahora te la formulo, que tiene conexión con lo que te voy a comentar. Efectivamente, eh, el discurso predominante es otro, y eso es lo interesante de esta ponencia, que vengas a hablarnos desde un enfoque diferente. Eh, una academia, una universidad como es esta, lo que busca es eso, es que podamos tener toda la información a nuestro alcance y con ella, Muy con bien. pensamiento crítico y con libertad, tomemos las decisiones que queramos y creamos más una postura o creamos más otra. Y este punto de Correcto. vista algún comentario ha habido de que es disruptivo, efectivamente, es muy disruptivo respecto a lo que se ve normalmente en los medios de comunicación. Hace una pregunta Diego Mejía que está relacionada con esto. Incluso la mayoría de gente que te habla de esto, incluso incluido por supuesto en esta academia, te habla desde el otro punto de vista y por eso es bueno tener este. Y nos dice Diego Mejía, ¿cómo podemos filtrar la información que nos llega para asegurarnos de tener datos reales o análisis neutrales? A ver, ya que estáis en Estados Unidos, hay un organismo que se llama NOAA, que es el organismo oficial que emite información respecto de las temperaturas. Están basadas en el cocinado de los datos de los satélites. Yo comprendo que esto de cocinar, es decir, manipular, que es el término exacto, tiene difícil encaje cuando estamos hablando de organismos oficiales. Yo os puedo hablar perfectamente de las manipulaciones que hacen los organismos españoles porque los conozco directamente. Sé, y lo digo en mi blog, cuáles son los organismos norteamericanos que no cocinan las informaciones, es decir, que transcriben los datos raw, es decir, tal y como les llegan, sin decir, bueno, ahora vamos a retocar esto porque hay que tener en cuenta que la humedad relativa en ese periodo, no mire usted, deme los datos y deme los gráficos con los datos. Y yo ya utilizaré después mis conocimientos si es que soy científico climático, por decir así. No existe la ciencia climática, son muchas ciencias las que se unen para interpretar el fenómeno climático. Dicho de otra manera y volviendo a la respuesta de la pregunta que me parece muy interesante, hay organismos y hay instituciones que te dan los datos con absoluta objetividad. Esto en Europa no pasa, ya no hay ninguno. Pero en Estados Unidos sí pasa. De hecho, yo me alimento de datos norteamericanos, luego los comparo con los datos europeos y me doy cuenta de que efectivamente hay manipulación. Bueno, hoy es día 7 de mayo del año 2026. Acordaros, el 7 de mayo del 2027 veréis cómo ha cambiado todo esto. José Ramón, gracias por tu tiempo, gracias por Encantado. tus investigaciones, por dedicarnos un rato a contarnos todo lo que estás trabajando en esta línea, que ahora mismo es la tiempo completo, ya que no estás en la actividad diplomática. Eh, Claro, estoy jubiladísimo ya, tengo una edad. pero te digo, tiene una influencia seguro en el mundo tus investigaciones que no tienen impacto, el mismo impacto que otras, pero bueno, sí tienen mucho interés como para poder compararlo con lo que hay por otros lados. Eh, Muchas gracias, José Ramón. A todos vosotros, muchísimas gracias por el tiempo, por haber estado acompañándonos en esta sesión y seguimos viéndonos en el resto de actividades de la escuela. Y José Ramón, un honor, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, a ti por cómo lo has conducido, a todas tus colaboradoras por lo bien que han preparado esto y lo bien que ha funcionado todo, y a las personas que se encuentran al otro lado del espejo, pues muchísimas gracias por su paciencia.